Jesús en la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, yo vi al Señor, y siempre feliz con Él seré. De la misma manera como hace unas semanas mucha gente ha festejado, ha celebrado la Navidad en el nombre del Señor, alegando que celebran el nacimiento del Mesías. Primero, algo que Él no ordenó. Segundo, ni siquiera en una fecha cualquiera, sino en una fecha que es de origen muy pagano. Y por último, ni siquiera se acuerdan de Él como debería ser. Hoy te quiero compartir otra celebración que sí es bíblica, que sí ha sido ordenada por el Señor desde el tiempo de Moisés y que se celebra en muchas denominaciones relativamente en las mismas fechas, ordenadas por Adonai, pero con datos falsos. La mal llamada Semana Santa, que hemos heredado gracias a los famosos reformadores de la Iglesia protestante. En ella nos dejaron como legado información falsa del evento que cambió completamente la historia de la humanidad, la crucifixión y resurrección del Mesías, lo que se conoce como la pasión del Hijo de Dios. Nos han enseñado que el Señor ingresó a Jerusalén un día domingo, que fue crucificado y murió un día viernes, y para reafirmar el día del sol en el que se reúnen los católicos, lo hicieron resucitar el siguiente día domingo. Pero si nosotros nos vamos a las Sagradas Escrituras, con solo saber la tabla de sumar del 1, podemos deducir cuándo entró, cuándo murió y, lo más importante, cuándo resucitó. Para hacer esto necesitamos empezar del final, desde el día en que las mujeres fueron al sepulcro, y esto es lo que dice la Escritura en Mateo 28:1 en adelante. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Yeshua, el que fue crucificado. Lucas 24:1 dice: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado, refiriéndose a las mujeres, y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor. Aconteció que, estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Me gusta esta frase, dice: acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Acordaos. Aquí hay dos detalles importantes. El primero, que cuando las mujeres llegaron al salir el sol, el primer día de la semana, que para nosotros es el domingo, el Mesías ya no estaba en el sepulcro. Y los guardias ni se habían enterado, pues no necesitó que alguien moviera la piedra para salir de la tumba, porque el ángel tuvo que mover la piedra, o la roca en este caso,
para que las mujeres pudieran ingresar a cerciorarse de que Yeshua ya no estaba. Ahora, volvamos a la escritura. Cuando el Mesías estaba vivo, él declaró, cuando le pedían señal, que esa generación malvada tendría solo la señal del profeta Jonás, señalando que también él estaría en el centro de la tierra, oiga bien, 3 días y 3 noches. Estos son 72 horas, como dice en Mateo 12:39. Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Mateo 16:4 menciona: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. De nuevo. Y dejándolos, se fue. Por tanto, si empezamos a contar hacia atrás esa cantidad de tiempo, no se ajusta para asegurar que el Mesías murió el día viernes. Pero si acomodamos el tiempo correctamente, vamos a encontrar que el único día en que él pudo haber muerto fue un miércoles a las 3 de la tarde, como dice Mateo 27:46, cerca de la hora novena, esto es, las 3 de la tarde. Yeshua clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían, al oírlo: a Elías llama este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó en vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas el Señor, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. A las 3 de la tarde. Marcos 15:34 dice: y a la hora novena, nuevamente, Yeshua clamó a gran voz diciendo: Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo: mirad, llama a Elías. Corrió uno y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber, diciendo: dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas el Señor, dando una gran voz, expiró. Ahora, sigamos volviendo en el tiempo. Después de que se ha demostrado que Él murió a mitad de semana y que resucitó en el Shabbat, murió a las 3 de la tarde del día miércoles. Y como Él dijo, 72 horas son las 3 de la tarde del Shabbat, o el sábado para nosotros. Ahora, retrocedamos como 1 milenio y medio hacia atrás en el tiempo y encontramos estas escrituras. Éxodo 12:3. Hablad a toda la congregación de Israel, le mandó Adonai a Moisés decirle al pueblo, diciendo: en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. El animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomarán de las ovejas o de las cabras. Esta era la presentación del cordero en el antiguo pacto. En el tiempo de Yeshua, él, como el Cordero de Dios, tenía que presentarse en Jerusalén, en el templo, de la misma manera que se presentaba de forma tradicional el Cordero, y tenía que ser sin defecto, sin mancha, sin pecado, santo, inocente, en el día 10 del mes. Luego dice Éxodo 12:6, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes, esto es, tipo 3 de la tarde. Entonces,
Si en el día 14 tenía que ser inmolado el cordero, significa que el miércoles en el que murió Yeshua era el día 14. Si retrocedemos en el tiempo hasta el día 10, llegamos al anterior Shabbat. Por tanto, y en conclusión, según las Sagradas Escrituras, Yeshua se presentó en Jerusalén el Shabbat, el 10 del primer mes del año del Señor. Murió el día 14, a mitad de semana, como dice el profeta Daniel. Y finalmente resucitó el siguiente Shabbat, mostrando que Él es el Señor del Shabbat. Recordemos un poco lo que les dijo el ángel a las mujeres en Lucas 24:6, esa frase que les dije que me gusta. Les dijo, acordaos de lo que os habló. Acordaos. Y te digo esto porque hay muchos por ahí que dicen, el día no es importante, sino recordar lo que pasó. Entonces yo estoy diciendo que Dios perdió el tiempo estableciendo fechas. Porque como nosotros sabemos más que Él y determinamos que lo importante no es la fecha, sino decir que celebramos o que celebramos, aunque ni siquiera lo hacemos bien. Por eso es necesario acordarnos de lo que Él nos habló en su palabra. Por esta razón, determinamos que lo importante no es la fecha, sino lo que celebramos. Y cuando decimos esto, pues entonces tomamos en poco la palabra del Señor, ¿no? Pero Él habló en su palabra. Y entonces nosotros necesitamos leer su palabra para saber lo que dijo. ¿Para qué? Para que no nos dejemos seducir por falsas doctrinas, por tradiciones y costumbres paganas que en nada agradan al Creador. Necesitamos leer para no creer cualquier cosa que nos dicen y así estar seguros en quién creemos, a quién le obedecemos y por qué y para qué lo hacemos. Que tengas un bendecido día.